Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras estrellas turcas favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha estado en boca de todos, una historia de amor, de decisiones impactantes y sobre todo, de un cambio radical que ha dejado a muchos boquiabiertos. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y una decisión que lo cambió todo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, los rumores más calientes y análisis profundos de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento turco. No se pierdan nada, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, prepárense porque vamos a destapar la verdad detrás de los rumores, las especulaciones y las decisiones que han sacudido el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resonaron con fuerza en el panorama del entretenimiento internacional, gracias a su química innegable en la exitosísima telenovela Sen Kalkapm o Love is in the Air para el público hispanohablante. Su romance en la pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que cautivó a millones de fans en todo el mundo. La prensa los adoraba, las redes sociales explotaban con cada foto juntos y parecía que vivíamos el cuento de hadas perfecto. La pareja en su apogeo era sinónimo de perfección. Sus apariciones públicas eran meticulosamente documentadas, sus entrevistas analizadas hasta la saciedad y cada gesto entre ellos era interpretado como una prueba irrefutable de su amor eterno. Las marcas se peleaban por tenerlos como imagen, y su influencia en las tendencias de moda y estilo de vida era innegable. Pero como suele suceder en la vida real, la magia no dura para siempre. Rumores de crisis comenzaron a circular, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y por publicaciones en redes sociales que parecían enviar mensajes subliminales. Al principio muchos lo atribuyeron al ajetreo de sus agendas profesionales, a la presión mediática o simplemente a una fase normal en cualquier relación. Pero poco a poco la verdad se fue abriendo camino. Las agendas apretadas, las largas horas de rodaje, los viajes constantes y la distancia física comenzaron a cobrar su precio. La presión de mantener una imagen pública perfecta también contribuyó al desgaste de la relación. Cada paso que daban era observado, cada palabra que decían era analizada y cada rumor era amplificado por los medios y las redes sociales. Esta constante vigilancia inevitablemente afectó su privacidad y su capacidad para disfrutar de su relación de manera auténtica. Además, las expectativas de los fans, aunque bien intencionadas, también ejercían una presión adicional sobre la pareja. El público había idealizado su relación, proyectando en ellos sus propios sueños y fantasías románticas. La confirmación de la ruptura llegó como un balde de agua fría para los fans. Aunque nunca se revelaron los motivos exactos, las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos hablaban de incompatibilidad de caracteres, otros de diferencias en sus prioridades y ambiciones profesionales. Lo cierto es que la pareja que parecía destinada a la eternidad había llegado a su fin. La confirmación oficial, aunque inevitable, fue un golpe duro para los fans que habían invertido emocionalmente en su relación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y desconcierto. Muchos se preguntaban qué había salido mal y cómo era posible que una relación que parecía tan sólida y prometedora hubiera llegado a su fin. La falta de información oficial alimentó aún más las especulaciones y los rumores. Se habló de infidelidades, de desacuerdos irreconciliables y de la intervención de terceras personas. Sin embargo, ninguno de estos rumores fue confirmado por las partes involucradas. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Después de la ruptura, ambos actores tomaron caminos separados, enfocándose en sus carreras y buscando nuevas oportunidades. Kerem Bürsin se mantuvo activo en la televisión y el cine, explorando diferentes roles y consolidando su posición como uno de los actores más solicitados de Turquía. Kerem se sumergió de lleno en su trabajo, aceptando proyectos desafiantes que le permitieran demostrar su versatilidad como actor. También se dedicó a causas sociales y ambientales, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. En entrevistas, Kerem se mostró reservado sobre su vida personal, pero transmitió un mensaje de optimismo y esperanza, asegurando que estaba enfocado en su crecimiento personal y profesional. Su actitud madura y responsable fue aplaudida por muchos fans, que lo vieron como un ejemplo de resiliencia y determinación.
Anne Ercel, por su parte, también continuó trabajando en proyectos televisivos, pero fue su vida personal la que atrajo la mayor atención. Anne, al igual que Kerem, continuó trabajando arduamente en su carrera, pero también aprovechó la oportunidad para explorar otros intereses y pasiones. Se dedicó a la pintura, una de sus grandes aficiones, y compartió sus obras en redes sociales. También viajó por el mundo visitando lugares exóticos y aprendiendo sobre diferentes culturas. Su enfoque en el autocuidado y el crecimiento personal fue evidente en sus publicaciones en redes sociales, donde se mostró más auténtica y vulnerable que nunca. Y es que, señoras y señores, aquí viene la bomba. Anne Ercel no solo siguió adelante con su vida después de Kerem Bürsin, sino que lo hizo de una manera que sorprendió a muchos. Si bien es cierto que ha sido vinculada sentimentalmente con otros nombres de la farándula turca, lo que realmente ha causado revuelo es su cambio radical en cuanto a imagen y estilo de vida. Los rumores de romances posteriores a la ruptura no fueron del todo infundados. Anne fue vista en compañía de varios hombres atractivos, lo que generó especulaciones sobre nuevas relaciones. Sin embargo, Anne nunca confirmó ni negó ninguno de estos rumores, manteniendo un halo de misterio sobre su vida sentimental. Durante su relación con Kerem Bürsin, Anne proyectaba una imagen más clásica, más centrada en su carrera y en mantener una imagen pública impecable. Pero después de la ruptura, vimos una transformación gradual pero evidente. Anne comenzó a experimentar con su estilo, apostando por looks más atrevidos y vanguardistas. La vimos lucir cortes de pelo arriesgados, maquillajes más intensos y prendas que desafiaban las convenciones. El cambio en su estilo fue notorio. Dejó atrás los vestidos elegantes y los peinados clásicos para adoptar un look más moderno y arriesgado. Se atrevió con colores vibrantes, cortes asimétricos y maquillajes audaces. Su nuevo estilo reflejaba una actitud más segura de sí misma y dispuesta a romper con las convenciones. Pero el cambio no fue solo estético. Anne también comenzó a mostrar una faceta más relajada y espontánea en sus redes sociales. La vimos viajar por el mundo, disfrutar de la compañía de sus amigos y familiares, y participar en actividades que reflejaban sus pasiones e intereses personales. Parecía que Anne Ercel se había liberado de las ataduras y expectativas que la habían rodeado durante su relación con Kerem Bürsin, y estaba abrazando una nueva versión de sí misma. Sus redes sociales se convirtieron en una ventana a su vida personal. Compartió fotos y vídeos de sus viajes, sus proyectos artísticos, sus momentos con amigos y familiares, y sus reflexiones sobre la vida. Su transparencia y autenticidad resonaron con sus seguidores, quienes la vieron como una persona real y cercana. Algunos podrían argumentar que este cambio fue una reacción a la ruptura, una forma de reinventarse y dejar atrás el pasado. Otros podrían decir que simplemente Anne estaba expresando su verdadera personalidad, que había estado reprimida durante mucho tiempo. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la decisión de Anne Ercel de transformarse a sí misma no solo impactó su imagen pública, sino que también influyó en su carrera profesional. Es imposible determinar con certeza las motivaciones detrás del cambio de Anne. Sin embargo, es probable que la ruptura con Kerem haya sido un catalizador para que se replanteara su vida y tomara decisiones más alineadas con sus deseos y aspiraciones. La ruptura puede haberle dado la libertad de explorar su identidad y de expresarse de manera más auténtica, sin preocuparse por las expectativas de los demás. La nueva Anne Ercel, más segura de sí misma y dispuesta a tomar riesgos, ha atraído la atención de importantes marcas y diseñadores. Se ha convertido en un icono de estilo y en una figura influyente en las redes sociales. Su imagen renovada le ha abierto puertas en el mundo de la moda y la publicidad, consolidando su estatus como una de las estrellas más importantes de Turquía. Las marcas de moda y belleza se pelean por tenerla como embajadora. Su influencia en las tendencias de moda es innegable, y sus looks son imitados por miles de jóvenes en todo el mundo. Su imagen renovada la ha convertido en un referente de estilo y en un modelo a seguir para muchas mujeres que buscan expresar su individualidad y confianza a través de la moda. Y es que, en definitiva, la decisión de Anne Ercel de cambiarlo todo no fue solo una cuestión de estética o de estilo de vida. Fue una declaración de independencia, una afirmación de su identidad y una muestra de valentía para seguir su propio camino. En un mundo donde las mujeres a menudo son juzgadas y criticadas por sus decisiones personales, Anne Ercel se atrevió a romper con los moldes y a vivir la vida que ella quería. Su historia es un ejemplo de cómo la adversidad puede convertirse en una oportunidad para reinventarse y encontrar la felicidad.
Hande ha demostrado que es posible superar una ruptura amorosa y salir fortalecida, con una nueva perspectiva de la vida y una mayor confianza en sí misma. Ahora, ¿qué piensa Kerem Bürsin de todo esto? Esa es la pregunta del millón. Si bien es cierto que ambos actores han mantenido un perfil bajo en cuanto a su relación después de la ruptura, es inevitable preguntarse si Kerem ha notado el cambio radical en Hande. ¿Le sorprende su transformación? ¿Le alegra verla feliz y realizada? ¿O siente algún tipo de arrepentimiento por haber perdido la oportunidad de estar con ella? Es imposible saber con certeza los verdaderos sentimientos de Kerem. Sin embargo, es probable que haya notado el cambio en Hande y que sienta curiosidad por su nueva vida. Es posible que se alegre de verla feliz y realizada, pero también es posible que sienta un poco de nostalgia por los momentos que compartieron. Es imposible saberlo con certeza. Kerem Bürsin es un hombre reservado que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos. Pero lo que sí podemos afirmar es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas, de cambios inesperados y de segundas oportunidades. Su discreción y profesionalismo han sido admirables. A pesar de la intensa atención mediática que han recibido, han logrado mantener su vida personal alejada de los focos y han evitado hacer declaraciones públicas que pudieran alimentar los rumores y las especulaciones. Su madurez y respeto mutuo son un ejemplo de cómo se puede superar una ruptura amorosa de manera civilizada y digna. Y hablando de segundas oportunidades, ¿creen que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían volver a estar juntos en el futuro? La verdad es que nunca se sabe. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Quizás el tiempo cure las heridas y les permita reencontrarse. O quizás ambos sigan sus propios caminos y encuentren la felicidad en otros lugares. Solo el tiempo lo dirá. La posibilidad de una reconciliación siempre está presente en el mundo del espectáculo. Sin embargo, es importante recordar que ambos actores han seguido adelante con sus vidas y que han tomado decisiones que los han alejado el uno del otro. Solo el tiempo dirá si el destino tiene preparado un reencuentro para ellos. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Su romance fue un fenómeno mediático que capturó la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Y su ruptura, aunque dolorosa, nos ha enseñado que la vida sigue adelante y que siempre hay oportunidades para reinventarse y encontrar la felicidad. Su legado como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo perdurará en la memoria de sus fans. Su historia nos recuerda que el amor puede ser hermoso y fugaz, y que es importante valorar los momentos que compartimos con las personas que amamos. En resumen, hemos explorado la impactante decisión de Hande Erçel de cambiar su imagen y estilo de vida después de su ruptura con Kerem Bürsin. Vimos cómo este cambio no solo afectó su vida personal, sino que también influyó en su carrera profesional, convirtiéndola en un icono de estilo y en una figura influyente en las redes sociales. Analizamos las posibles razones detrás de esta transformación y reflexionamos sobre el impacto que ha tenido en su relación con Kerem Bürsin. Hemos visto cómo Hande ha sabido reinventarse y encontrar la felicidad después de una ruptura amorosa, y cómo Kerem ha mantenido la compostura y el profesionalismo en medio de la tormenta mediática. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado la información interesante y entretenida. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan del cambio de Hande Erçel? ¿Creen que fue una buena decisión? ¿Les gustaría verla nuevamente junto a Kerem Bürsin? Dejen sus comentarios abajo, quiero saber lo que piensan. Compartan sus opiniones y reflexiones sobre la historia de Hande y Kerem. ¿Creen que Hande ha encontrado su verdadera identidad después de la ruptura? ¿Creen que Kerem ha logrado superar la pérdida? ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia? Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan nada. Estén atentos a nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando los secretos más jugosos del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los secretos más jugosos del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y rumores. Adiós.